Corría el año 1990 cuando el gobierno colombiano aprobó 5 decretos cuya finalidad era integrar a los narcotraficantes en la vida civil. Los decretos establecían la reducción de las penas, la garantía de que no serían extraditados a Estados Unidos y su confinamiento en prisiones especialmente elegidas e incluso diseñadas por ellos. La única condición era que se entregaran confesando al menos uno de los delitos que habían cometido. Aunque inicialmente el narcotraficante Pablo Escobar incumplió los términos del acuerdo realizando secuestros selectivos de periodistas de renombre y de familiares de miembros del gobierno, finalmente procedió a entregarse recurriendo a la mediación de un conocido sacerdote jesuita. Los secuestros vinculados a atentados con bomba y asesinatos, sumados a la mediación clerical, concluyeron con la aceptación por parte del gobierno de las exigencias absolutamente sin paralelo presentadas por el narcotraficante Pablo Escobar. Recluido en la cárcel de la Catedral de Envigado, especialmente diseñada para su satisfacción, Escobar siguió manejando las redes del narcotráfico y ordenando nuevas violaciones de la ley. Finalmente, harto de aquella jaula de oro en que disfrutaba de todo tipo de comodidades, Escobar se fugó y volvió a entrar en guerra contra Colombia. El resultado fue que la nación se vio sumida en nuevos ríos de sangre que solo concluyeron cuando Escobar acabó abatido por fuerzas de la policía años después. Las concesiones frente al crimen no podían haber tenido peores resultados. Ayer se firmó oficialmente el acuerdo entre el grupo narcoterrorista conocido como las FARC y el gobierno de Colombia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a inicios de este siglo XXI, el presidente colombiano Álvaro Uribe puso en marcha su política de seguridad democrática para combatir finalmente con firmeza a los narcoterroristas y a las autodefensas campesinas o paramilitares. Previamente, el gobierno de Andrés Pastrana había fracasado en los diálogos del Caguán que, al entregar territorio al grupo narcoterrorista conocido como las FARC, permitieron que éstas extendieran su poder armado en numerosas zonas del país. Segundo, los resultados de la política enérgica de Uribe fueron extraordinarios, ya que desalojó a los narcoterroristas de muchas zonas que antes controlaban, acabó con sus principales cabecillas como Raúl Reyes, el Mono Jojoy o Alfonso Cano, y diezmó a las FARC, que comprendieron que no podrían tomar el poder mediante la violencia armada. Tercero, Uribe creía que el grupo narcoterrorista acabaría abandonando las armas a cambio de que solo pagaran 8 años de cárcel por los delitos cometidos. Igualmente, estaba convencido de que esa meta la alcanzaría Juan Manuel Santos, su ministro de Defensa, que logró ganar las elecciones presidenciales de 2010 gracias al apoyo de Uribe. Cuarto, el presidente Santos marcó distancias desde el principio con Uribe y, por el contrario, se acercó al venezolano Hugo Chávez llamándolo su nuevo mejor amigo. En paralelo, dejó de acosar a las FARC e inició conversaciones secretas con el grupo narcoterrorista al que Chávez había convencido de que podían llegar al poder por la vía electoral, como le había sucedido a él en Venezuela. Quinto, para lograr sus objetivos, Santos no tuvo en consideración que las FARC habían cometido horribles delitos que incluían, además de centenares de miles de muertes, 27.000 secuestros, 25.000 desaparecidos y 6 millones de desplazados. Sexto, de igual manera, Santos pasó por alto que las FARC se habían convertido en el tercer cártel mundial del narcotráfico, con ingresos de más de 600 millones de dólares al año. Séptimo, por el contrario, Santos eligió como intermediarios en este proceso de negociación a los gobiernos de Cuba y Venezuela, que eran afines ideológicamente a los narcoterroristas de las FARC. Octavo, tras 4 años de negociaciones, el acuerdo final firmado ayer incluye cesiones como la impunidad penal, ya que los narcoterroristas no pagarán ni siquiera por los denominados crímenes contra la humanidad. Por el contrario, dispondrán de una temporal restricción de la libertad en zonas previamente acordadas donde realizarán, según los términos del acuerdo, trabajos, obras o actividades reparadoras y restaurativas, programas de protección del medio ambiente, de desarrollo rural, de eliminación de residuos o reparación de infraestructura. Noveno,
A diferencia de los narcotraficantes, no pocos de los militares que los combatieron y están siendo investigados o ya fueron condenados, muchos de ellos injustamente, o se mantienen en centros de reclusión militar. Décimo, por añadidura, la justicia transicional pactada con las FARC y denominada Jurisdicción Especial para la Paz estará formada por instancias extranjeras y tendrá facultades y poderes que superarán a los de los tribunales colombianos. La Fiscalía General, la Procuraduría y la Contraloría pierden sus atribuciones penales y sus decisiones pueden ser revisadas e incluso anuladas. Además, los fallos de la Jurisdicción Especial para la Paz serán inapelables y no admitirán una segunda instancia. Un décimo. Por si lo anterior fuera poco, el narcotráfico es calificado como delito conexo al de rebelión y seguirá siendo ejercido como inmensa fuente de recurso de las FARC convertidas ya en partido político. De hecho, la decisión del gobierno de Santos de suspender la fumigación con glifosato de los extensos cultivos de coca de las FARC ha producido un considerable aumento de estos en los últimos 2 años. A día de hoy superan las 170.000 hectáreas de superficie. Duodécimo. En el colmo de la burla y a pesar de los recursos de la droga, las FARC declaran que no tienen medios económicos y que por lo tanto no van a reparar los daños causados a sus víctimas. Decimotercero. Para remate, el acuerdo incluye también la entrega de 10 escaños directos o curules a los narcoterroristas durante 8 años y sin necesidad de votos que los respalden. Además, habrá otros 16 en la Cámara de Representantes procedentes de las circunscripciones especiales de paz ubicadas en áreas donde las FARC han tenido una presencia dominante. Decimocuarto. Por añadidura, el futuro partido político surgido de las FARC recibirá el 10% de los recursos que el Estado destina al conjunto de los partidos políticos. Además, disfrutará de un 5% adicional para financiar la mejor difusión de su plataforma ideológica. Tendrá acceso a 31 emisoras de radio y a un nuevo canal de televisión. De esa manera, los narcoterroristas recibirán unos beneficios nunca antes concedidos a partido político alguno en la historia de Colombia. Decimoquinto. Igualmente, la denominada Reforma Rural Integral creará un fondo de tierras de distribución gratuita y de carácter permanente que controlarán los narcoterroristas. Decimosexto. El acuerdo firmado ayer ha contado con el respaldo expreso de las dictaduras hispanoamericanas, pero también de la Santa Sede, del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y de la diplomacia española, entre otras. Entre los respaldos se incluye también de manera significativa el del lobby gay, que ha insistido en que respaldarlo significará que la ideología de género se incluya en la educación e incluso en la Constitución de Colombia. Decimoséptimo. De manera nada sorprendente, tanto Podemos como la banda terrorista ETA han manifestado su apoyo al acuerdo. Y decimoctavo, este acuerdo tendrá que ser refrendado por el pueblo en un plebiscito que se celebrará el día 2 de octubre y en el que se plantea una pregunta capciosa de tal manera que parezca que los que lo rechazan son enemigos jurados de la paz. El acuerdo firmado ayer entre el gobierno colombiano y el grupo narcoterrorista conocido como las FARC constituye una de las concesiones más vergonzosas a un grupo terrorista por parte de un gobierno y una de las peores puertas abiertas a la inestabilidad que amenaza la situación internacional. El acuerdo consagra la impunidad total de una banda criminal que cometió en torno a 900.000 asesinatos, en su mayor parte civiles, que provocó cerca de 6 millones de desplazamientos forzosos, entre los que se incluyen 327.000 colombianos que tuvieron que exiliarse, que realizó no menos de 27.000 secuestros, que es responsable de no menos de 25.000 desaparecidos, que causó no menos de 10.000 víctimas de minas, que sometió a no menos de 11.000 personas a la violencia sexual, que robó bienes y tierras a no menos de 96.000 colombianos, que sometió a amenazas y coacciones a no menos de 258.000 personas y que secuestró para integrarlos en sus filas a no menos de 7.000 niños y adolescentes. A esa banda criminal que ha sembrado la muerte, el terror, la miseria y la droga a lo largo de décadas, el gobierno de Santos no solo pretende concederle total impunidad, sino también un puesto relevante en el legislativo, aunque no disponga de votos, todo ello sumado a una financiación extraordinaria.
con los inmensos caudales del narcotráfico y controlando las 29 vastas zonas de concentración, las FARC tendrán las puertas abiertas para apoderarse del gobierno de Colombia y desde allí seguir el destino de la cercana Venezuela. Todo ello, además, prostituyendo la palabra paz, disfrutando del respaldo internacional y gozando de unos beneficios que no consiguió ni siquiera Pablo Escobar. Por la sangre derramada que clama justicia, por los cientos de miles asesinados, por los millones cuyas vidas se han visto destruidas por la droga, por la futura prosperidad de Colombia, por la libertad del continente, cualquier colombiano que ame a su patria, el 2 de octubre solo puede votar no en el referéndum. De lo contrario, tendrá que contemplar cómo, gracias a su apoyo, su nación se desliza por el camino trágico, miserable, violento y liberticida de Venezuela, de Bolivia, de Cuba y de Nicaragua. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 1 millón de euros, una parte de los cuales irá a respaldar este bochornoso acuerdo con un grupo criminal de narcoterroristas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.